Bueno, muy buenas tardes. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación de los organizadores y la presencia de todos ustedes en esta actividad, ¿sí? Espero no decepcionarlos, pero la verdad es que hace tiempo que no acepto invitaciones debido a que en general tengo 2 juzgados a cargo y como me reenvían algunos posteos de ustedes objetando que los jueces estén disertando si no tienen al día los juzgados, con lo que se puede coincidir a priorísticamente, pero también es cierto que el espacio de formación permanente es importante, es necesario, ¿sí? Y en tales encuentros, en los congresos, en las charlas, con otros colegas, uno va mejorando y va reviendo las posturas que uno tiene, tal vez incorporando conceptos de otros colegas, y como hay constantes modificaciones legislativas, esto impone un aprendizaje continuo. Y entonces es importante también compartir, ¿sí? Cómo resuelve, por qué resuelve, cuál es la motivación. Esto me parece importante. También hay una suerte de consenso social en que la prudencia de la función de juez o jueza impone de alguna manera hablar solo a través de las sentencias, ¿sí? Pero como este paradigma ha sido superado hace tiempo por el Código Iberoamericano de Ética Judicial reformado, y hoy se reconoce, se impone un nuevo paradigma y se reconoce como derecho fundamental de la población tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, ¿sí? Responsable, eficiente, eficaz y equitativa, ¿sí? Justa en el caso concreto. ¿Y esto qué significa? Que en función de la transparencia, impone dar explicaciones a la sociedad de las razones que nos llevan a decidir de tal o cual manera. ¿Sí? Es importante que la sociedad sepa. Bueno, sinceramente, lejos de buscar un lucimiento personal, con esta charla espero ayudarlos en el ejercicio de la profesión y que brinde un poco de claridad de cuál es la situación actual después de Pogonza, ya a unos meses, ¿sí? de este precedente, y vamos a analizar si cerró definitivamente la puerta o la dejó entreabierta la vía directa, o si dejó entreabierta para una acción directa, ¿no? Al sistema judicial, y al menos en el ámbito nacional vamos a ver que ha dejado una endija muy tenue, ¿sí? Por el cual no parece conveniente intentar transitar, ¿sí? La acción directa. Cada uno luego decide, ¿no? Quiero aprovechar esta oportunidad también muy importante, valiosa, para intercambiar ideas y comentarles un poco de lo que es nuestra función de este lado, ¿no? Que lejos de estar de vacaciones o ser vagos, como algunos creen tal vez, porque no saben cómo es trabajar de este lado, estamos trabajando muchas horas, la virtualidad lleva mucho tiempo de análisis. Hay que ver en la pantalla, para atrás, ir para atrás, no es lo mismo que el expediente físico, ¿sí? Y tenemos un arsenal, entran por día 300 a 500 escritos, depende del juzgado, cada uno con su complejidad, embargos, revocatorias, giros, insultos, ¿sí? Y tenemos que atender a todos, ¿sí? Tenemos que abordarlos con la mayor responsabilidad posible, y no tenemos un arsenal de gente, tenemos 10, 11, 12, depende del juzgado, el personal que cuenta, y no todos están compenetrados en las audiencias remotas, en el giro electrónico. La actividad es compleja, queridos colegas, y basta con que vean mi cara, ¿sí? También sabe, yo siempre en las audiencias les digo, miren mi cara, es la verdad. Trabajamos muchísimas horas, todos, ¿sí? A veces no llega, no se nota, pero de verdad estamos trabajando para mejorar el servicio de justicia. Sabemos también que los abogados están pasando un momento difícil, esto no lo desconocemos, quédense tranquilos, porque las sentencias no se cumplen o tienen pocos ingresos, pero sepan que estamos haciendo todo lo posible para satisfacer todas las necesidades y brindar un buen servicio. Lamento, insisto, en que esto no les llegue todavía. Espero que con el tiempo vaya mejorando.
¿sí? De todos modos, nosotros seguimos tratando de mejorar, pero tenemos muchos expedientes y lo podemos lograr con la ayuda de ustedes. Es muy importante la ayuda del profesional. Entre ustedes y nosotros podemos hacer un mejor servicio de justicia, ¿sí? Esto es muy importante. Hay muchas vicisitudes que ustedes desconocen. Por ejemplo, hoy no tenemos el expediente en las manos, ¿sí? El expediente digital. No lo tenemos. Entonces, por ejemplo, una única referencia para que ustedes entiendan las dificultades. Se tomó una audiencia, ¿cómo manejamos el expediente digital? Con etiquetas, ¿sí? Etiquetamos, tiene que abrir a prueba, tiene que hacer tal cosa, lo que sigue. Pero si se omite ese paso, el expediente queda allí, en el Excel, en la nube, ¿sí? Entonces, nos pasó con un expediente que en diciembre se tomó una audiencia de artículo 80. Y la persona que tomó la audiencia omitió etiquetarlo, ¿sí? Para abrir a prueba. Omitió poner esta etiqueta. Lo puso a la firma y el expediente quedó ahí en el sistema. Bueno, los primeros días de marzo recibo un escrito del letrado de la parte actora que me había felicitado en diciembre por la celeridad y por la rapidez, diciéndome que me iba a ser responsable de la demora, que iba a hacerme denuncias a la Cámara, al Consejo, daños y perjuicios, etcétera. Y todo eso se soluciona. ¿Por qué se los cuento? Porque es más fácil tal vez decirle, abran a prueba la causa. Por eso se los quiero transmitir. Que no se enojen a veces, que no es mala voluntad o que el expediente quedó sin trabajarse. Es que tal vez quedó en el Excel sin la etiqueta respectiva, ¿sí? Esto es lo que quiero contarles, que si colaboramos entre todos para que funcione el servicio de justicia, este puede ser más ágil y eficaz, ¿sí? Bien, efectúo esta pequeña digresión personal que espero que me la acepten porque la hago con todo cariño, ¿sí? Y respeto. Vamos a esbozar el encuentro. Mi idea es abordar los 4 puntos esenciales que aparecen como conflictivos o en pugna en este momento, pues como un abanico de decisiones que causan perplejidad en algunos casos, ustedes tienen que saber qué hacer en cada situación, ¿sí? O sea, porque hay cada juez, dentro de sus facultades jurisdiccionales, resuelve de tal o cual manera. ¿Cuáles son los puntos que han quedado de alguna manera sin resolver? Porque Pogonza aparece después de 25 años y algunos creen que ya es la solución de todo, y la verdad es que no. Hay muchos casos, hay muchas situaciones que han quedado inconclusas, aún en el tema de la constitucionalidad, debido a su estrecha, los votos que tiene, que son realmente eran 3 votos, ¿sí? Y Hayton ya se jubiló, entonces tiene una estrecha mayoría. Esto es producto del cansancio. Tiene una estrecha mayoría, entonces queda un debate abierto, que van a decir Rosati y Maqueda, ¿sí? Entonces, no es que está todo cerrado, y de hecho toda la comunidad jurídica está pidiendo que se expida nuevamente atendiendo a otras cuestiones, y ahora vamos a ver que este fallo Pogonza tiene al menos algunos puntos bastante débiles, por no decirlo, que contraría la propia norma, porque sinceramente decir que tiene un recurso amplio, una acción amplia, cuando el artículo 2 dice en relación, vamos a ver que es una decisión política, funcional, judicial, pero que se puede compartir o no, pero no se condice, no se compadece con lo que intenta resolver respecto a la constitucionalidad. ¿Cuáles son estos 4 puntos? Primero, bueno, la constitucionalidad de las comisiones médicas como paso previo, obligatorio y excluyente de la vía judicial, que aparece como una vía recursiva. Esto no se duda, ¿sí? Distinto es que el juez le quiera dar amplitud. Hay muchos jueces, vamos a ver, que le dan amplitud. Es más, anoche hablaba con Mariano Candal, él declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 directamente y le da una vía ordinaria, ¿sí? Y me parece fantástico. La cosa juzgada administrativa, ¿sí? El alcance de la cosa juzgada administrativa, resuelta, decidida ahí de una manera casi arbitraria, ¿no? O sea, el legislador que ha sancionado esta norma está obsesionado por repulsar, expulsar y repeler la acción judicial. Quiere al juez lejos, ¿sí? Quiere al juez lejos.
¿Por qué? Bueno, porque el juez laboral puede dar una indemnización acorde, una indemnización mayor a la que puede dar las comisiones médicas. Constitucionalidad de las comisiones médicas, la cosa administrativa, la habilitación de la vía judicial cuando han transcurrido el plazo de 60 días, es decir, la caducidad de los plazos, habilita directamente la acción judicial, la vía recursiva, basta con que intente y no acredite nada, intento y ya está, y con eso tengo la vía, vamos a ver que esto no es tan así. Y los alcances del recurso judicial, que bueno, afortunadamente, después de algunas decisiones bastante asombrosas e imaginativas en algunos casos, la resolución de Cámara 26 del 13 de diciembre ha decidido de alguna manera los alcances que tiene el recurso judicial. No menciono la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo porque sinceramente creo que eso ya está zanjado, ¿sí? Es una tensión que no existe porque hay jurisprudencia pacífica al respecto, que todo lo que percibe el trabajador es considerado a los fines del cálculo del IBM. Y nadie duda hoy por hoy sobre esto, salvo las ART, obviamente, ¿no? Que lo plantean todo el tiempo. Respecto de los conceptos vertidos por la Corte Suprema, ya está, Pérez con Disco, González con Polimat y Díaz con cervecería, cervecería y maltería Quilmes, ya han dicho que, bueno, todo lo que percibe el trabajador tiene carácter remuneratorio, y bueno, esto debe ser incluido, esto es la interpretación de esa doctrina jurisprudencial, debe ser tomado en el IBM. Y lo cierto es que la ley 27348 es una de las pocas cosas que deja bien aclarado cuando en el artículo 11 establece a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará como promedio mensual todos los salarios devengados de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del convenio 95, ¿sí? Por el trabajador. Ahora, que la resolución de un contador sacada por la resolución de 98 de la superintendencia quiera después modificar esta ley, bueno, la pirámide jurídica es obvio que no puede decir, no, pero sí es viático, no. O sea, la norma es clara en ese sentido. La norma superior, o sea, desde que ingresamos a la facultad sabemos esto, ¿no? Empecemos entonces por la constitucionalidad del paso previo, obligatorio y excluyente por el órgano administrativo, tema que yo en particular lo relaciono con el acceso pleno a la justicia y la tutela efectiva, ¿sí? Que tiene que tener como prioridad a las personas, ¿sí? Las personas y máxime cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y hay un tema de salud involucrado, ¿sí? Desde la exigencia de los sistemas judiciales que sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas. Sobre todo cuando se trata de trabajadores que invocan una situación de salud, accidentados, que están en extrema, que son situaciones que los colocan en una situación de vulnerabilidad. Quiero aclarar de antemano que yo no voy a, lo que yo expongo es meramente una opinión personal, y no estoy criticando en modo alguno decisiones en sentido adverso. Quiero dejar aclarado esto porque cada juez dentro de su bagaje conceptual va a resolver ajustado a derecho, ¿sí? Lo que entienda conveniente para cada caso. Bueno, lo cierto es que la ley 24.557 y más concretamente la 27.348, les decía, es una norma obsesionada por rechazar la vía judicial, ¿sí? Esto se deja entrever en todo el texto de todas las normas, pero en especial la 27.348, ¿sí? Desde la 24.557, que nos proponía evitar la siniestralidad, garantizar la recalificación del trabajador y todo esto que nos proponía, siempre ponía la instancia previa, obligatoria, pero bueno, los jueces siempre iban tratando de habilitar la instancia. Pero ahora la 27.348 lo dice en términos que, bueno, la Corte lo ha tomado, y muchos jueces también lo han tomado de esa manera. Pareciera entonces, limita a la mínima expresión la actividad judicial, al conceder el recurso solo en relación, ¿sí? Con lo cual la Constitución Nacional gime de dolor cuando debe ser interpretada
esta norma a través de la Constitución Nacional, en la medida que otorga a los médicos facultades de determinar si un accidente es in itinere o no. Yo tengo que resolver un accidente, fíjense que hizo, bueno, no fue por las comisiones médicas, pero en el caso de Ibasi, que la maestra se desvió para comprar facturas, y la corte dijo, no, es un desvío, estaba yendo al trabajo, era un desvío mínimo, y eso no le quita el carácter el carácter laboral de accidente in itinere, sigue siendo en ocasión. Yo tengo para resolver un caso, que todavía me tiene que hacer un croquis, de un trabajador que salió de su casa en moto con un compañero, y dice que tenía problemas en la rueda y que se desvió. Tengo que ver de cuánto es el desvío porque la rueda no le funcionaba, y bueno, cuestión que mata a un chico y a él le amputan una pierna, ¿sí? Fíjense, esto en manos de un médico hoy, ¿no? Resolver si eso es un in itinere o no. Lo que percibe el trabajador, si es un concepto remuneratorio o no, si una patología, una minusvalía tiene relación causal o concausal con la tarea. Sí, que esto sabido es que es un concepto jurisdiccional establecer la vinculación causal o concausal, y basado en pruebas que se colectan y recurriendo a la sana crítica, ¿sí? Es como que yo diga, este apéndice debe operarse, o sea, estamos realmente mezclando todas las cuestiones. Pero ustedes me dirán, bueno, pero el médico también determina, sí, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, pero es el juez el que dice, tiene vinculación. Muchísimas veces el perito dice, no, bueno, 19 años, pero no, es todo degenerativo, y yo veo que la lesión está en la lumbar quinta y la sacra primera, y trabajó 19 años, y los testigos de esa tarea de esfuerzo, y bueno, y el juez determina ahí que hay una vinculación, ¿sí? Entonces, esto en manos del médico, no sé, no lo comparto tanto, pero bien. Las comisiones médicas, entonces, y el sistema de paso previo administrativo vienen desde 1996, el 1 de julio de 1996, si bien la ley es de 1995, comienza a regir el 1 de julio de 1996. Pero la cuestión más relevante de la que estamos hablando ahora, de la obligatoriedad y de manera excluyente, parte del 5 de marzo del 2017 con la 27348. Y bueno, en los tribunales nacionales, bueno, salvo excepciones, que he hablado con los jueces para que me permitan informarlo, me he tomado el tiempo para hablar con las personas que creía que habilitaban la instancia, y ellos me han habilitado a contarles que por vía recursiva, una vía recursiva amplia, o sea, llega el expediente y no analizan si es... directamente sortean el perito contador y abren la prueba, ¿sí? O sea, no es una acción, o sea, toman las comisiones médicas como un paso previo. Yo también lo tomaba esto como una instancia previa, hasta que el año pasado, el 2020, bueno, me cansé de ver que no atendían en debida forma la situación que tenían entre manos, ¿no? No estaban a la altura de las circunstancias, y realmente ahí declaré la inconstitucionalidad del artículo 1. Pero siempre lo tomé como una instancia previa. Ante la mínima, ante el expediente que llegaba, sea vía ordinaria, si era una acción autónoma, le pedía que transite las comisiones médicas, pero después en el último tiempo tampoco, porque ya veía que no estaba cumpliendo el ente administrativo con los plazos ni con las formas, poniendo más de un requisito. Por ejemplo, al principio pedía una certificación, esperen que lo tengo acá anotado, porque fue la primera inconstitucionalidad que declaré, certificación expedida por el empleador respecto a su lugar de trabajo. Esto en las primeras charlas que yo había dado de ley de riesgo me decían, yo no les entendía sinceramente, pero era un requisito que ponían en las comisiones médicas. Entonces yo dije, esto es absolutamente, ¿de dónde lo sacan? O sea, un rigorismo, ir al empleador para que le expida, está supeditado a que el empleador le pida ese certificado. Y bueno, después ya no lo hicieron más. Bien, también tenemos a Viviana Dobarro, Germán Mendel, Raúl Ojeda, Elvira Rosón y yo, que seguimos habilitando la acción, ¿sí? Aunque no hayan pasado por la instancia previa, ¿sí? Aún después de Coagonza.
Insisto en esto que la charla es más bien para aclarar qué se está resolviendo en general, ¿sí? No para destacar los que resolvemos de tal o cual manera. Igual como verán, Pogonza modificó el escenario jurisprudencial de varias salas, ¿sí? Vamos a ver que solo 2 se mantienen alejados de este precedente, de esta doctrina, y obviamente no está ni bien ni mal, ¿sí? Tiene que ver con un bagaje conceptual y la formación que cada juez lleva en su formación para resolver el conflicto de determinada manera. Es una decisión jurisdiccional con la que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Y están los carriles, por ejemplo, la Cámara, en el acta 2669, estas 2 actas de la Cámara, cuando hay que criticar, pero cuando hay que valorar las actuaciones valiosas de la Cámara, hay que destacarlo. Estas 2 actas vinieron a solucionar bastante distintas cuestiones. El acta 2006 del 69, 2006-69 del 15 de mayo del 2018 resolvió montones de cuestiones respecto a la competencia y estableció el recurso del recurso. ¿Sí? Hoy yo le explicaba a mi prosecretaria en el 16, le digo, ¿me puede conseguir el acta que establecía el recurso del recurso? Porque no lo tenía presente. Y me dice, no entiendo lo que me dice. Claro, porque no está previsto en la ley. O sea, si comisiones médicas viene a primera instancia era la instancia revisora. Pero la Cámara, con buen criterio, dijo, no. O sea, lo dejamos en manos del juez del criterio solo del juez de primera instancia, y si se le ocurre decir todo de 116, no se abre ningún recurso. Entonces la Cámara dijo, no, esto es recurrible ante la Cámara. Esto es importante. Entonces, pero vamos a ver que contrariamente a lo que opina, lo que dice la Corte, esta propia acta, que es muy valiosa, insisto, porque dio una suerte de parámetro general, porque ustedes tienen que tener también un escenario de cierta de cierta coherencia, donde saber que actuar. Nosotros nos ponemos en el lugar de ustedes, pero no podemos ir en contra de nuestro criterio tampoco. Y la Cámara acá dice, el escrito de expresión de agravios deberá contener crítica concreta, razonada de la resolución administrativa que el apelante considera equivocada. ¿Esto qué significa? Que obviamente no es una vía amplia, ¿sí? Como dice la Corte en Pogonza. Hago un pequeño alto, un pequeño paréntesis acá para explicarles una pequeña situación. Que lo que ustedes recurren en el recurso es lo que resuelve la resolución, ¿sí? Administrativa. La resolución administrativa es la que pone el cierre, pero esa resolución administrativa está basada en un dictamen, ¿sí? Y este dictamen es lo que ustedes tienen que cuestionar, ¿sí? No basta con decir, no, pero el trabajador se accidentó, no, pero, porque si no tienen la deserción asegurada, y creo que esa no es la idea, ¿sí? Bien, espero que entiendan eso, que es muy importante, porque si ustedes no formulan una crítica concreta y razonada, tal vez el expediente se puede quedar sin una revisión judicial adecuada. Bien, ahora vamos a otro punto. Podríamos estar de acuerdo o no con la imparcialidad o independencia de las comisiones médicas. Yo sé que todos van a decir, no, esto no estamos de acuerdo, porque las comisiones médicas no son económicamente independientes y no tienen presupuesto propio y se sostienen con los aportes de las ART. Y sus decisiones se dan en el ámbito que está limitado ad initio a una exclusión normativa que debe circunscribirse al listado de enfermedades, ¿sí? Pero ¿dónde está el dogmatismo, ¿sí? que incurre la Corte en Pogonza? Es al decir que existe una instancia con revisión o acción plena. Eso es realmente el dogmatismo máximo. No puede coincidir o no con la estabilidad de los médicos, pero bueno, porque si bien están solventados por las ART, no es que dependen directamente de ellas, uno puede coincidir o no con eso, pero con que tiene una revisión o acción plena,
Esto parece realmente muy dogmático. La Corte desde antiguo dice que las causales de arbitrariedad del apartamiento de una ley, las causales de arbitrariedad es el apartamiento de una ley, ¿sí? Eso es una sentencia arbitraria, ¿sí? Por la doctrina de la arbitrariedad, entonces deja sin efecto la sentencia, lo manda a la sala que sigue en orden de turno. Pero lo cierto es que en este caso consagra la existencia al consagrar la existencia de una acción plena, cuando solo escasos jueces se apartan de lo dispuesto en el artículo 2 de la 27348 y lo dispuesto por la Cámara y el acta 2669 del 18 que dice que la competencia, que para que se habilite la Cámara, perdón, la instancia sea en primera instancia cuando es de comisión médica, o la Cámara cuando la revisión es de comisión médica central, se debe expresar una crítica concreta y razonada. Entonces, obviamente, no está hablando de una acción plena. Sinceramente, creo que no hubo una decisión funcional, política, y que veamos el otro lado. ¿Qué pasa si declaraba inconstitucional? Yo creo que el miedo es al colapso del sistema. Creo que es un guiño a este sistema realmente que tiene tantos inconvenientes y está muy conflictivo. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene una directriz clara, porque está regulado por varias leyes, varios decretos, varias resoluciones. Realmente es difícil de entender cuando hay normas que se superponen. Miguel Ángel Maza expresó en un congreso del Departamento de Posgrado de la UBA que cuando la Corte, el 5 de abril del 2005, debió expedirse en el caso Ángel Estrada, creía que con la nueva integración, ¿se acuerdan la Corte del 2004 y 2005 tan poderosa que sacó Bisotti, Milone, Castillo, Benialgo? Realmente era una Corte que daba gusto leerla, ¿no? Y que iba a dejar sin efecto la doctrina de 1960 para marcar un camino de que las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas en los tribunales. Pero no, ¿sí? Y en todo caso que los poderes políticos abran más juzgados, porque ustedes saben que hace muchísimos años siguen siendo los mismos jueces, la misma Cámara, los mismos juzgados, la misma Cámara, y varios subrogados, que eso, la eficacia puede asemejarse o no a un juzgado en el que es el titular, pero nunca va a ser la misma, ¿sí? Pero sin embargo se limitó a agregar 2 requisitos a Fernández Arias de 1960 y decidió que no basta con que la atribución de la jurisdicción sea hecha por ley, sino también que debe estar garantizada por una revisión judicial amplia y suficiente, que garantice la última palabra del Poder Judicial. Pero se entiende, en Pogonza se entendió que esto estaba realmente cubierto con este recurso en relación, que para ellos sigue siendo amplia. ¿Sí? Significa de alguna manera justificar, Pogonza justificó admitir la violación de la regla del 109, ¿sí? Porque, bueno, existe una cuestión técnica, científica, que merece ser aprovechada en las comisiones médicas. Qué bueno, un paso previo. Es que si fuera un paso previo nada más estaría fantástico. Entonces habilitemos la acción. Que sea un paso previo y que habilitemos la acción. ¿Sí? Entonces, ahí no habría una gran tensión con la Constitución. Porque, bueno, un paso previo, una instancia previa administrativa, no habría una gran tensión en ese sentido. Pero bien. Con el serio, doctora. Claro, como existe en el século, por supuesto. Entiendo que la Corte ha optado por una respuesta, insisto, funcional, política, de sostenimiento del sistema, ¿sí? No creo que este haya sido el fin del debate de 25 años, ¿eh? Esto no lo veo de esta manera, porque la mayoría ha sido absolutamente ajustada, como les dije, una mayoría muy, muy reducida, solo 3 miembros firmaron Pogonza, una de ellas ya no está, porque la doctora Hayton se jubiló, y nos queda ver qué opinan Maqueda y Rosati. Bien, el acceso a la justicia y la tutela efectiva, además de la protección judicial, constituye un derecho humano fundamental de todo ser humano, ¿sí? Y ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internacionales.
Sin embargo, el ejercicio del derecho como práctica cotidiana debe verse impedido, no puede verse impedido por la existencia de obstáculos normativos internos, ¿sí? Porque, bueno, es un derecho consagrado a nivel constitucional y convencional, ¿sí? Realmente hay casos de vulnerabilidad social y el tema de salud es prioritario, más cuando se trata, decimos, de un trabajador que es un sujeto de tutela preferencial. Se dijo en Bisotti, en Aquino, en muchos precedentes. ¿Y cómo puede ser que cualquier accidentado que no tenga relación de dependencia pueda accionar directamente y el trabajador que es sujeto a preferente tutela tiene que recurrir a las comisiones médicas, pasos engorrosos y demás? Bien. Bien, vamos a ver que los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acertadamente en un informe de acceso a la justicia como garantía de derechos económicos, sociales y culturales, ha dicho que se deben reforzar los dispositivos comunitarios a efectos de garantizar la tutela efectiva, ¿sí? Y reforzarlo y dar mayor difusión, información de todos los recursos con los que cuenta el ciudadano, los sistemas de justicia y sobre los derechos con los que cuenta. Algunos no están muy de acuerdo con la aplicación del derecho de trabajo internacional. No, si tenemos normas internas, sí, pero estas normas internas deben compadecerse, deben estar en un diálogo continuo con la Constitución y con los tratados que nuestro país ha firmado. Esto es fundamental. De hecho, el derecho nacional el derecho del trabajo, perdón, nace internacional, ¿sí? Se expande en la Constitución y se expresa luego normativamente, ¿sí? Pero esta expresión normativa no puede ir en desmedro de la Constitución Nacional, ni de los tratados internacionales. Podríamos decir como hito temporal del inicio del derecho internacional del trabajo en el Tratado de Paz de Versalles y la Constitución de Weimar en 1919, y más precisamente en el preámbulo de la Constitución de la OIT, allá también por 1919, como primera carta internacional donde se determinan los derechos de los trabajadores en toda manera global, los principios sociales, y la estructura de la OIT, de la organización. Y manifiesta, y acá viene lo importante, que para los pueblos del mundo no es posible lograr la paz universal, una paz universal duradera sin justicia social, ¿sí? Y esto se complementa y se completa, mejor dicho, años más tarde, en 1988, con los principios y derechos fundamentales del derecho del trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que trabajan en forma conjunta, ninguno es superior al otro, ¿sí? Pero son dos pactos muy importantes, y la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto San José de Costa Rica, que yo le tengo un aprecio especial, y el plan, este plan realmente en el ámbito ya subregional, el derecho, la Declaración Socio-Laboral del Mercosur, que es de 1988. Todos estos fueron ratificados por nuestro país. ¿Esto qué significa? Que vamos a ver ahora más adelante que además nuestro país ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual estamos obligados, ¿sí?, a lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver que hay casos en que no es una cuarta instancia, pero es como si lo fuera. Hay un caso que yo les busqué, porque después hay que ver cómo es ahora vamos a ver rápidamente cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay supervisión del cumplimiento de la sentencia. Y hay un caso, que ustedes lo deben conocer obviamente, Fontevecchia y D'Amico, donde la Corte le obligó al Estado argentino no solo a devolverle la indemnización que había pagado a Carlos Menem por publicar cuestiones sobre un presunto hijo no reconocido, sino que además
ordenó indemnizarlos, ¿sí? Por los daños que ello había ocasionado. Entonces, acá tenemos el Tratado de Paz, los principios sociales se muestran entonces un cambio en las relaciones políticas entre los estados. Otorga una estructura a la OIT, y no es posible hablar de paz universal duradera sin justicia social, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, los contenidos de los derechos en todo este entramado de normas internacionales son muchísimos, ¿sí? Ustedes saben que realmente nuestra Constitución, a partir de 1994, es realmente una de las cartas magnas más progresivas, progresistas y modernas, que incorpora, no sé si sabiéndolo o no, pero es derecho constitucional, que ahora la internalización llegó también al derecho civil, pero estos tratados tienen la misma eficacia que la Constitución Nacional, que no es poca cosa. Y entonces acá vemos que el contenido, ¿sí? Los derechos humanos laborales, contenidos en los pactos, declaraciones, instrumentos internacionales, derechos humanos, tenemos varios, pero por ejemplo, prohibición y limitación del trabajo de menores, pero en lo que a nosotros nos interesa, tenemos, acá no lo estoy viendo, pero es la tutela efectiva y la protección, tal vez ya en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, acá lo tenemos. Yendo ya, acá. ¿Qué pasa con la aplicación de estos tratados? ¿Sí? Nosotros en derecho laboral tenemos que estar imbuidos, obviamente, del contenido humanista y de los derechos humanos. Esto no lo podemos eludir, ¿sí? De hecho, el derecho del trabajo es ideológicamente humanista, ¿sí? Y no se puede pensar en un derecho del trabajo que pueda ser enfocado desde alguna otra manera, que no ponga el eje central en el hombre y en la mujer que trabaja, ¿sí? Desde comienzos del derecho del trabajo se ha puesto el eje, ¿sí? en el ser humano que presta servicios. Y por esta razón el contrato de trabajo es un contrato antrópico, ¿sí? Donde tiene al hombre como centro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la operatividad de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales? Obviamente es directa e inmediata, ¿sí? Y realmente está establecido de esta manera en la Constitución al otorgarle la misma jerarquía. En la pirámide jurídica le otorga exactamente la misma jerarquía, ¿sí? A todos los instrumentos que obviamente integran el bloque de constitucionalidad, el artículo 75, inciso 22, pero esto ustedes ya lo saben. Y los jueces no pueden alegar falta, que no hay una norma jurídica que contemple un derecho contenido en un convenio internacional, en una declaración, en un pacto. No le resta eficacia que sea un pacto o una declaración para justificar su violación o desconocimiento, ¿sí? Debe aplicarla obligatoriamente, interpretarse de manera más favorable a la efectiva vigencia de ese derecho constitucional, ¿sí? o internacional plasmado a través de un tratado. Y con un sentido progresivo, ¿sí? Progresivo, imponiendo la no regresividad en la materia de derechos humanos. Esto, bueno, ustedes saben que el principio de progresividad es en función de las posibilidades de cada Estado, pero lo que claramente no puede ser regresivo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener bien en claro. No podemos ir para atrás, siempre es para adelante, no es para atrás. Esto es muy importante. Y la mayor incidencia de los derechos humanos en el ámbito laboral tienen su justificación en la necesidad de asegurar cierto equilibrio, y por ello vamos a ver que el juez puede tomar un rol activo o no. ¿Sí? Esto es lo que, ¿qué tipo de juez quiere ser cada uno? Bueno, eso lo decide cada uno, ¿sí? Cada juez. Entonces, la importancia de la reforma constitucional de 1994 significó un salto significativo, pues le otorgó jerarquía constitucional a los tratados, y esto se vio plasmado en Bisotti, Aquino, Castillo, Milone,
Obregón, Marchetti, y en los cuales se hicieron operativas las normas constitucionales y el control de convencionalidad, y activo de manera no neutral, ¿sí? Porque el juez es imparcial, pero no es neutral, ¿sí? Tiene la búsqueda de la verdad material, ¿sí? La tiene, es la meta, es la meta de cada juez, ¿sí? Esto, David Duarte consideró que realmente el juez, de manera no neutral, tiene que plasmar siempre la operatividad de los derechos sociales consagrados en los textos constitucionales. Lo dijo en el paralelismo de los derechos del trabajo y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Bien. Este nuevo paradigma, cuéntenme si vamos bien, si se me están durmiendo, si quieren opinar, ¿hay alguna pregunta? Vamos perfecto. ¿Vamos bien? Sí. Es difícil hablar de la cámara a una computadora. ¿Cómo? No es fácil hablarle a una computadora. Sí, bueno, no importa. Vamos a ver que la interpretación constitucional en condiciones de vigencia, dijimos, consagra la operatividad de las normas fundamentales. ¿Y qué se dijo en Bisotti? Bueno, debería admitirse otro resultado no menos inadmisible y que a la par echaría por tierra el control de constitucionalidad fiado a la magistratura judicial. O sea, el juez no puede apartarse de lo que dice, el juez tiene que aplicar la Constitución, ¿sí? Porque no puede aplicar una norma que está en pugna con la Constitución. Y esto también está vinculado con el activismo judicial y la declaración de inconstitucionalidad de oficio, ¿no? Resulta más promisorio. Bien. Ahora sí, vamos a... Esto ya lo habíamos dicho, hay que reforzar los dispositivos comunitarios para facilitar el acceso a los grupos vulnerables. Saber qué rol le da Couture al juez. Y dice, el juez no puede ser boca. Ahora vamos a un tema muy importante que es activismo judicial democrático, si se quiere, o garantismo procesal o legal, ¿sí? Que como hay un cierto consenso en reducirlo a dos pensamientos procesales que tienen, que están en boga, ¿no? Obviamente no son pensamientos filosóficos como el unilateralismo o el biopositivismo, pero en verdad hay una corriente que se ha dado desde hace bastante, donde el juez, que está en la soledad de su despacho, y no está previsto en la norma cómo resolver cada caso. Me pasó a mí el 2020 cuando tenía los amparos por PPP, por la entrega de elementos de protección personal, y bueno, y era el COVID, y no estaba previsto, y no estaba una enfermedad profesional. ¿Y qué hace el juez? Y bueno, recurre, bueno, a la medida autosatisfactiva, revocación in extremis, la tutela anticipada, medida cautelar innovativa, doctrina de cargas probatorias, la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Todo esto es lo que ha dado en llamarse el activismo judicial procesal, el activismo judicial democrático. Y acá bajo una idea de Couture que decía, el juez no puede ser la boca que pronuncia nada más la palabra de la ley, ¿no? Porque la ley no tiene la posibilidad material de pronunciar todas las palabras de derecho. La ley procede sobre bases de ciertas modificaciones esquemáticas, y la vida presenta diariamente problemas que no han podido entrar en la imaginación del legislador. Entonces el juez debe resolver, decidir qué hacer, cómo decidir, ¿sí? Insisto, en la soledad de su despacho, ¿no? Y en vez de encaramarse en la defensa cerril o indómita de, bueno, no está previsto, no reúne los requisitos de la medida cautelar, bueno, busca la forma, la diligencia ineludible, y para admitir ese reclamo que se avisora necesario y urgente de alguna manera. Y vamos a ver que todas las teorías y las doctrinas han ido cambiando y repensándose. Por eso no perdamos la esperanza en que la Corte repiense, porque Rosati es el que más resuelve en favor de los derechos del trabajador.
bueno, habrá que ver cómo, pienso que no es el fin de la historia, como algunos lo miran. Respecto de esta modificación, por ejemplo, les cuento que la medida autosatisfactiva nació en los albores de creación pretoriana, si bien algunas constituciones provinciales lo tienen, que debía decretarse in audita pars, ¿sí? Pero después se le reconoció la posibilidad excepcional de sustanciarse en ciertas cuestiones. Pero ahora, fundamentalmente, se dice que el juez debe resolver si debe sustanciarse o no. O sea, se ha ido modificando. Este es el activismo judicial, se preocupa ante todo por la justa solución del caso. Y no tanto en contradecir o erosionar de alguna manera el proceso respectivo, como por ejemplo la revocatoria in extremis. Entonces, ¿cuál es la labor judicial hoy por hoy? Bueno, ponderar, no es solo subsumir el hecho a la norma, ¿sí? Por eso los jueces que han habilitado la instancia o le han, como algunos jueces, no han habilitado la instancia, pero cuando llega el recurso, sortea el perito médico y salvo casos excepcionales donde no dicen nada, y el juez tampoco puede hacer magia con ese escrito, en general produce la prueba. Entonces, ese es un juez que ha ponderado, ¿sí? Ha apreciado los valores comprometidos, acá sujeto a su juzgamiento, ¿no? En debate. Y esto hoy por hoy es fundamental, porque el artículo 3 del Código Civil dice que el juez debe ponderar, no solo subsumir. Dice, es fundamental, no lo dice en estos términos obviamente, pero dice que debe ser una resolución razonada. Entonces, esto hace que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esto significa que tiene que sacar, el juez debe resolver de manera absolutamente ponderando las situaciones involucradas en el caso que tiene a su decisión, ¿sí? Entonces la letra y el espíritu del Código Civil establecen que el juez no únicamente es la boca de la ley, estamos más en esta línea, en la ponderación. Esto es muy importante porque entonces uno piensa que tal vez es sencillo que el juez dice, bueno, la norma dice tal cosa. No. El juez es dificilísima la tarea, porque tiene que resolverte tratando de ser justo, equitativo en el caso concreto. Y esto a veces no es tan sencillo porque no tiene todos los elementos, porque tal vez entiende que se trató de un accidente, pero se limita a decir el abogado un tironcito. Entonces, esto también lo deja al juez desprovisto de herramientas para poder decidir concretamente, ¿sí? Entonces, el ideario activista, entonces, activismo no es a manifestaciones, activismo es a tomar cartas en el asunto y decidir aún con prescindencia de la ausencia normativa, pero sí respondiendo a la Constitución y a los convenios internacionales, se encuentra lejos de ascribir al dogma de Montesquieu que los jueces son la boca inanimada de la ley, ¿sí? Tiene en miras el rol de un juez más activo, o el dura lex sed lex, ¿sí? Frecuentemente esto lo invocan, ¿sí? Se invoca en determinadas jurisdicciones donde se restringe la acción del juez. Obviamente que cualquier exceso es malo, no se puede quedar en manos del juez y que haga lo que quiera, esto obviamente no, pero hay situaciones que ameritan, que necesitan una mirada excepcional, una mirada realmente que contemple, ¿sí? Una situación justa. El garantismo procesal o legal, en cambio, prefiere atenerse al texto de la ley. Cuando recién salió la 27348, coordiné un congreso en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, y bueno, vinieron juristas prestigiosos, y bueno, yo digo, no, yo creo que es impensable que un juez laboral no habilite la instancia o que declare la cosa juzgada administrativa.
y uno, en realidad dos de los disertantes me dijo, y lo dice la ley, Lía, lo dice la ley. Entonces, esta es, a veces es una visión simplista, pero a veces es una visión compenetrada en la formación que cada una de las personas tiene. Vamos a ver rápidamente algunas herramientas internacionales que nos van a ayudar a perfilar o a sustentar, o al menos los jueces lo hacemos, una tutela, un acceso a la justicia y una tutela efectiva. Acá tenemos, por ejemplo, las reglas de Brasilia. Estas reglas contemplan es una manera de avanzar y fortalecer el derecho humano al acceso a la justicia. Yo lo digo desde que fui juez, lo vengo aplicando para sustanciar, digo, bueno, planteemos posibilidad, sustancio, las reglas de Brasilia, es derecho interno porque fíjense que la Corte, estas reglas hablan del acceso a la justicia de los sujetos vulnerables, ¿sí? Y dispuso que la Corte, acá en la resolución, en la acordada 5 del 2009, que estas reglas, las reglas de Brasilia, deben ser seguidas, ¿sí? Acatadas en cuanto resulte procedente. Y bueno, yo siempre los cito como primera resolución. Ahora sí vamos al sistema interamericano. No sé cuánto tiempo nos queda, Mariela, si querés que vayamos a los precedentes, ¿cuánto tiempo cuento? Tenemos un rato todavía, doctora. Un rato, bien. Sí. La Convención Americana, también conocida como el Pacto Internacional el Pacto de San José de Costa Rica, porque bueno, se acordó en la ciudad de San José, en Costa Rica, creo que en 1969, es un tratado que prevé derechos, libertades, que tienen que ser respetados por todos los estados partes. Nuestro país no solo es un estado parte, vamos a ver que hay como 23 países, que en realidad casi toda Latinoamérica, después toda América, después les voy a mencionar los países que lo conforman. No solo ha ratificado, depositado el instrumento, es vigente desde el 8 de septiembre de 1984, creo, sí, sino que ha asumido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense la importancia de esto, ¿no? Vidal Campos decía que el juez no es el mero administrador de justicia. El juez debe resolver con ley o sin ley o contra la ley, ¿sí? El valor de justicia es el que prevalece. Y la Constitución también lo deja entrever a quienes saben comprenderla cuando manda el preámbulo, afianzar la justicia. O sea, el juez está para afianzar la justicia. Si no confiamos en la justicia, bueno, es que hemos perdido todo. Esta imagen que ustedes tienen de la justicia, yo lo entiendo, en que no hay una comunicación, nosotros no hablamos, poco hablamos a través de estos encuentros, qué es lo que hacemos, cuánto nos esforzamos, los pocos recursos con los que contamos. Entonces, ustedes creen que nosotros somos seres de privilegio, y la verdad es que sí tenemos privilegio, y es que trabajamos en lo que nos gusta, ¿sí? Igual que ustedes, ¿eh? Esto es fundamental, pero no somos seres privilegiados por otras cuestiones, ¿eh? Bien. La dificultad que tienen, entonces decíamos, algunos sectores más vulnerados de la sociedad, más vulnerados y vulnerables, y generó que la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008, generara estas 100 reglas de Brasilia. Y luego tenemos acá, esto que es muy importante porque habla realmente de un instrumento de defensa de las personas, de los más vulnerables, pero el sistema interamericano de derechos humanos es el que nos va a dar de alguna manera una solución, una vía de escape a esta encerrona en la que estamos, y que puede servir de luz para modificar tal vez algo que algunos jueces estamos esperando, y es que se habilite la acción. Algunos
algunos doctrinarios entienden que es imposible, ya que esto, o sea, bueno, los que adhieren a Burgi creen que ya está cerrado el debate, y bueno, lo cierto es que eso está por verse, porque yo les decía, hay dos, bueno, rápidamente les dije esto ya, que nuestro país es un estado parte y establece el sistema del americano de derechos humanos, establece a través de esta convención americana dos sistemas, está integrado, perdón, por una comisión y por una corte, ¿sí? Son órganos competentes para conocer asuntos relacionados al cumplimiento de los compromisos contraídos con los estados parte y regula su funcionamiento. No, tenía preparado para hablarles de todo el funcionamiento de la Corte Interamericana, pero ustedes lo saben seguramente, y no quiero detenerlos, y quiero más aportarles alguna idea respecto a cómo se debe encarar hoy por hoy, no asesorarlos obviamente, sino decirles qué se está resolviendo y qué podrían ustedes eventualmente llegar a plantear. ¿Sí? Consagra como primera obligación de los estados, decía, respetar los derechos y libertades en ella reconocidos. Y acá vemos, dentro de los derechos y garantías que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, están estos: la igualdad ante la ley, protección judicial, garantía judicial, desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy importante, y vamos a ver que lo cita la sala tercera al resolver, la sala sexta al resolver García con Provincia. Cuando un Estado es parte en un tratado, y bueno, esto ya se los expliqué, ¿sí? Bien. Vamos a entonces avanzar. Lo que quiero explicarles fundamentalmente es esto, que tenemos un marco constitucional que en su propio preámbulo establece esto de afianzar la justicia, tratados internacionales, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y la tutela efectiva es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental, y esto debe ser tutelado. Y sinceramente creo que esto no se está logrando en debida forma. ¿Por qué? Porque se conmina a los trabajadores accidentados o enfermos a recurrir a una instancia que, si se cumpliera con los recaudos que establece la 27348, 60 días para resolver, extensivos solo por otros 30 días, bueno, nadie podría decir, a ver, tenemos 90 días y tenemos la resolución, la audiencia, y resuelven de manera medianamente justa, pero vienen casos que bueno, es bastante difícil de creer que han sido realizados por un médico. Y en otros no. En otros el médico se expidió bien, y acá el perito médico le da una incapacidad menor, ¿sí? O sea, hay todas situaciones, hay un abanico de situaciones en realidad. Bien. ¿Qué dijo la Corte? Ya lo sabemos, en Pogonza. Ahora, ¿cómo se receptó esto en los órganos inferiores? Porque hay que ver si son obligatorias. Yo les pregunto, ¿es obligatoria la doctrina de la Corte? Cuando nos gusta sí, cuando no nos gusta no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Alguien quiere contarme esto? En principio, bueno, no es un tribunal de casación. En principio hay opiniones de algunos magistrados que no sería vinculante. Sucede que luego van a ir en apelación, y si llega a la Corte, ahí se revertirían. Pero bueno, en principio hay opiniones que establecen que no lo sería. Claro. La sentencia de la Corte según el caso Spoltore, los jueces, como parte del gobierno, del Estado, estamos obligados a aplicar la doctrina, las decisiones, y eso es una obligación, y si no es un incumplimiento del Estado, que si no va a tener que indemnizar el Estado, así que me parece Perfecto. El caso Spoltore sirve incluso para casos civiles, para todo tipo, siempre para la función que tiene el juez.
Me encanta porque yo uso precisamente el caso Spoltore para mis decisiones, y el punto es si son vinculantes, y bueno, digo, si son vinculantes también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, pues claro, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí, porque nosotros asumimos la competencia de manera voluntaria, ¿sí? Ahora, en cuanto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte, hay distintas visiones. En primer lugar, no es un tribunal de casación ni un tribunal constitucional. Nosotros tenemos un control difuso en el análisis de la constitucionalidad de una norma. En ese contexto, tenemos dos cuestiones bien disímiles. En primer lugar, si la Corte se expide respecto a la constitucionalidad de una norma, se dice que hay una obligación moral de seguimiento, ¿sí?, de esa decisión, porque ya la Corte se expidió respecto a la constitucionalidad. Pero el juez podría incorporar otros argumentos. En ese contexto, no sería obligatorio en la medida en que el juez diga, por ejemplo, como lo dice la sala sexta o la sala tercera, que dicen, bueno, pero no se analizó tal cuestión, no se analizó tal otra. Y la verdad es que no abarca todos no abarca todos los cuestionamientos posibles que pueda tener la norma. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál es nuestro escenario actual? Así paso al siguiente tema, que es la cosa juzgada. Nuestro escenario actual es que solo dos salas, la sala tercera y la sala sexta, y junto a 7 tribunales de primera instancia, que se los mencioné, habilitan la vía, la acción plena, sin el tránsito por las comisiones médicas, ¿sí? Pero ven que el escenario, Fogonza cambió el escenario de una manera realmente notoria, porque antes teníamos la sala novena, la sala, a ver, no recuerdo la sala novena, la sala décima, en algunos casos, pero fundamentalmente la sala novena, que era realmente una sala que tenía un sólido fundamento, ahora dice, bueno, la Corte, y de alguna manera habla también de economía procesal, o sea, si ellos dicen, es constitucional, es inconstitucional, y esto iría a la Corte, y bueno, la Corte podría decir no, directamente ponen el precedente, y entonces sería una cuestión de pérdida de tiempo. Esto es lo que se ha resuelto en la mayoría de los casos, porque la verdad es que la Corte desde hace tiempo deja entrever esta situación del seguimiento. Se necesita un quietus, ya lo decía desde Rodríguez con compañía embotelladora, y entonces lo que dice la Corte era palabra sacrosanta, pero bueno, acá tenemos varias cuestiones. Es una Corte donde actualmente tiene 4 integrantes, de los cuales solo 2 se expidieron. Entonces, ¿qué obligatoriedad tiene esa decisión cuando además no evalúa varios cuestionamientos que las partes efectúan a la 27.348? Y así vemos que la sala tercera en Toledo, si mal no recuerdo, con Toledo Ramón Carlos, con Swiss Medical, dice que el expediente administrativo que fue iniciado por divergencias, y el dictamen médico determinó que no tenía incapacidad, ¿sí? Se apeló, la juez de primera instancia lo declaró desierto por ausencia de crítica concreta y razonada, y entonces esto fue por vía recursiva a la sala tercera, y la sala tercera, con voto de Diana Cañal y Raffagelli, revocaron esto. Perugini obviamente adhiere a Burghi, y los camaristas señalaron en una medulosa sentencia, pero que vamos a ceñirnos a lo central,
dice que la 27348 perfecciona el desplazamiento de la justicia especial y los principios del derecho del trabajo, viendo el trabajador obligado a un íter administrativo previo, sometido a la opinión de un secretario letrado, ¿sí?, quien no tiene el grado ni la especialización del juez. Esto no se puede dudar. Y que se incurrió en irrazonabilidad al otorgarle a las comisiones médicas facultades propias de los jueces, así como discriminar al trabajador, quien no puede recurrir directamente a la justicia como otros damnificados, viéndose obligado a transitar de modo previo por la vía administrativa. Entonces, de alguna manera, dice, cuestionan que se haya validado el procedimiento obligatorio incluyente de la... Y dice, significa una renuncia obligada por parte del trabajador a recurrir a la justicia. Entonces, es un precedente realmente muy, muy interesante. Dice que el plazo razonable no se cumple, obviamente el plazo razonable que refiere la norma. Y hace poco, esto es déjenme que les digo, el 22 de septiembre del año pasado, y ahora sacó otro precedente en la misma línea, Cabrera Carlos Alberto contra Omin SRL, esta es de marzo de este año, ¿sí? El 7 de marzo de este año. Bien, en la misma línea se ha expedido la sala sexta en un interesante precedente, y les quiero extractar solo algunas cuestiones. Dice, una sentencia judicial es liminarmente una... Porque el dictamen habla, bueno, que si bien en doctrina y en la cátedra ha sido crítico y escéptico del derecho del trabajo como derecho de daños, y el doctor Raffaelli dice, la cuestión judicial es liminarmente una respuesta al justiciable, ¿sí? Y no una tribuna de doctrina, ¿no? Y recurre, obviamente, como yo les vengo diciendo desde hace un tiempo, en la tutela judicial efectiva. Exige tener sistemas de juzgamiento adecuados a los principios y garantías constitucionales. Y la 27348 no prevé un control judicial amplio y suficiente. Entonces, no tienen en cuenta la infraestructura suficiente, las comisiones médicas no tienen la infraestructura suficiente, la 27348 no habilita la acción judicial plena, dice que soslaya también, este es un tema muy importante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que también es derecho interno, que fue ratificado por la ley 26378. Habla también de un apartamiento del juez natural y el derecho de acceso a la justicia. Entonces, dice, al no prever una verdadera acción, se limita el entendimiento de un tribunal lo actuado en sede administrativa, que se resolvió en sede administrativa. Lo cierto es que cuando se tiene un criterio amplio, como todos los jueces que les mencioné, ellos habilitan la instancia y producen la prueba, y resuelven en función de la prueba que ofrecen en la causa. O sea que si bien es recurso, lo analizan desde un punto de vista amplio, pero es una minoría. No sé si hay otros jueces, les digo con los que yo hablé, nada más. Y dice, tal vez puede ser de imposible reparación ulterior, y hace mucho tiempo carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores. Esto le decía, la Corte cuestiona que no tienen fundamento las sentencias, pero bueno, dice, en este caso también le pasa al fallo de Corte. Dice, hay un virus cultural que ha invadido el fuero, desactivado la creatividad. Esto también dice, si hiciéramos obligatorias las doctrinas de la Corte, entonces pasaría esto. Dice, no es procesal ni sustancialmente obligatoria. Y dice, realmente puede, los jueces de las instancias inferiores, sea primera instancia o cámara, en este caso estamos hablando de cámara, pueden generar otros argumentos surgidos del deseo insatisfecho de injusticia, motor que empuja la creación jurídica. Me parece realmente
muy importante, dice, las doctrinas no pueden ser pétreas, obviamente, porque pueden haber otras situaciones que lo contemplan, y habilitó la competencia directa de los tribunales laborales, ¿sí? Lo propio aconteció también, cuestionó, y ahora ya vamos al segundo punto, que es la cosa juzgada, el tema de la cosa juzgada. Dice, 15 días para interponer un recurso es de una exigüedad y un excesivo rigor manifiesto, y habla del artículo 59 de los plazos de caducidad, y que este no está previsto, y que ustedes saben que la ley de contrato de trabajo dice que no se pueden crear más que los que ya están específicamente previstos. Bien, realmente es un fallo que les aconsejo. Yo ayer se los pasé a Mariela, los puede subir. Yo obviamente salgo también en esta línea con Escoltore. Entonces teníamos cosa juzgada, no solo... lo que pasa es que los que pensamos que las comisiones médicas solo es una instancia previa, administrativa, o que el trabajador tiene derecho a acceder directamente a la justicia de manera directa, no se nos cruza por la cabeza que haya cosa juzgada administrativa, ¿sí? Hay un fallo que le pasé también a Mariela la semana pasada, hoy está un tema de cosas juzgadas, que la Sala Cuarta resolvió también un fallo con muy buen fundamento de la doctora Pinto, Silvia Pinto Varela, a quien adhirió el doctor Díez Selva, y declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 del párrafo segundo de la resolución 298, cuando declara la cosa juzgada. Vamos a ver en concreto qué dice esta resolución, artículo 16. En este precedente confirma un rechazo de cosa juzgada que había resuelto en mi juzgado, y dice que el recurso de apelación, a través de esta resolución administrativa, insisto que la dictó un contador, ¿sí? El mismo día que salió la norma, modificando el 22 de febrero, creo. El mismo día que se sanciona y se publica la 27348, sale la resolución 298 modificando el artículo 11. O sea, las desprolijidades que se han verificado en el marco de la cobertura de accidentes y riesgos de trabajo es manifiesto. Pero bueno, lo cierto es que este precedente, que es muy interesante y realmente me encantó cuando lo leí, como hubo una disidencia, el doctor Guisado lo enviaron está en la Corte, ¿sí? Está en la Corte para resolverse. Entonces, cosa juzgada administrativa, acá hay casi un consenso, salvo, algunos casos, así como les digo, en la habilitación de la vía directa, sin transitar las comisiones médicas, son mínimas, son pocas las excepciones, por eso yo digo, ¿para qué hacerle perder tiempo al trabajador? Y hay que recurrir tal vez, si yo fuera abogado, haría eso, y recurriría, obviamente, expresaría agravios concretos y razonados, y habilitaría la instancia probatoria en los juzgados. Respecto a cosas juzgadas, pasa algo más diverso, y es que realmente los jueces laborales, salvo algunas, a la inversa del anterior, no habilitan. Fíjense que hasta Mariano Candal declaró inconstitucional esta norma, el artículo 2, que establecía, ¿sí? El recurso en relación. Entonces, de alguna manera hay siempre una mirada amplia, ¿sí? Para la cosa juzgada, a mí no se me ocurre, ustedes saben, no me voy a detener en esto, pero está la cosa juzgada formal, material, y la búsqueda de la verdad, y sinceramente, a mí me cuesta creer, pero lo cierto es que la ley lo dice, y entonces, la ley no, una resolución administrativa, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice la Sala Cuarta, que se contraría con el derecho laboral mismo. O sea, sí, y esto es muy importante, porque acá es el razonamiento. Y quiero decirles algo del presidente de la Sala Tercera. Dice, la resolución 298, que impone dicho plazo a los que está sometida a la justicia del trabajo para
poder revisar lo resuelto por los órganos administrativos, constituye un exceso reglamentario que afecta el principio básico consagrado por el artículo 14 y 28 de la Constitución Nacional, al carecer de razonabilidad, ¿sí? Máxime cuando, reitero, dicho lapso harto breve, en función de la naturaleza de los reclamos, en los que está en juego el acceso a la justicia por parte de una persona trabajadora que aduce haber sufrido un daño a la salud y trae consigo la existencia de una cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15. Ello además afecta al cumplimiento de las exigencias de normas de rango constitucional antes mencionada acerca del derecho de toda persona de ser oída por un tribunal, por un juez competente. Esto es lo que hablaba con los jueces. Vulnera la garantía constitucional del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Esto hablaba con jueces que opinan como yo y decían, al menos que lo escuche un juez. O sea, esto es fundamental, por más que el recurso no esté absolutamente fundado, pero hay un trabajador accidentado en el medio, y tal vez ustedes, con toda esta sorpresa de todos estos cambios, yo lo que digo es lo siguiente, que no es una sentencia para expresar una crítica concreta y razonada, es una resolución administrativa que solo dice que el proceso se llevó en debida forma. ¿Qué voy a cuestionar? Esto es lo que digo yo y habilito. Pero bueno, es una visión personal. Doctora, bien. Disculpe que la interrumpo, como nos dio permiso para hacer algunas consultas mientras estaba exponiendo. Entonces, aprovecho porque eso último que acaba de mencionar me da el pie para una pregunta que una de las colegas creo que quiso preguntar eso. Daniela Berizo Quintana, me decía después, interpreté bien tu pregunta, me parece que esto es lo que querías decir. La resolución 20 del 21 del año pasado modificó el procedimiento ante comisiones médicas. Entonces, en aquellos casos que hay altas sin incapacidad, el procedimiento no es igual para los demás casos. Entonces se plantea, en los casos de alta sin incapacidad, ir directamente cuando se inicia el trámite el servicio de homologación, y allí en el servicio de homologación se va a elegir 3 opciones distintas. Una de ellas es que se haga la audiencia médica, la otra es un acuerdo, que no se está haciendo en casi ningún caso, es especie de acuerdo que quieren que se haga, y después la otra opción es pedir el acta de clausura y entonces habilitar la vía judicial. En el acta tiene que decir que esa alta fue sin incapacidad. Entonces, en esos casos, ahí no podemos hacer jamás ninguna crítica de nada, porque en realidad no se hizo nada. No hubo audiencia médica, no hubo prueba, no se llegó a producir. Entonces, en esos casos, por más que uno quiera ejercer, digamos, la profesión de manera responsable, ¿no? Y haciendo todo lo que se supone que debemos hacer, es imposible. Entonces queríamos saber su opinión respecto de esto. Claro, esta es una norma sobreviniente a todo lo que estuvimos analizando, y la verdad es que, hablando con mis colegas, yo obviamente habilito. Vamos a ver, esto viene concatenado con el tema de caducidad, cuándo se habilita la instancia o no. Pasaron los 60 días, yo inicié el trámite, no cumplí los requisitos y ya vengo, no, porque nosotros pedimos la causa, ¿sí? El expediente administrativo, y si no cumplió los requisitos, no es mi caso, porque como yo habilito igual, pero los jueces que habilitan solo para cuando transitó la instancia previa, no estaría cumplido. En este caso no es ni una cosa ni otra. O sea, no está previsto, obviamente, en mi criterio y en el de los jueces que le he mencionado, no puede hacer una crítica concreta y razonada de una resolución que de una decisión que está acorde a la resolución y que usted dice, bueno, opto por tener cerrada la vía administrativa. Bueno, obviamente, para mí queda habilitada la instancia como un plazo de caducidad establecido en el artículo 2. Para mí, en realidad el artículo 3, que remite al 2, que dice vía recursiva, es que la norma es barroca, o sea, habilita la instancia judicial, pero recursiva, ¿en qué sentido? Recurre, esa no tiene nada para recurrir, es una opción que le permite la resolución. Entonces, para mí es un caso excepcional que va a tener que llegar a resolver tal vez la Cámara en sus facultades reglamentarias en el artículo 23, porque no está previsto, ¿sí? En el marco de la ley, en el marco de la ley misma. O sea, es una resolución novedosa que tiene que tener, por de pronto, una solución acorde
¿sí?, a la habilitación de la instancia. Y en este sentido creo que recurrir a la tutela efectiva y al reconocimiento esto de Spoltore, un plazo razonable, la tutela efectiva es un plazo razonable, no puede estar dando vueltas por todos lados, ¿sí?, el trabajador sin saber dónde recurrir. O sea, yo me pongo en lugar de ustedes, va a consultarle y dice, ¿y qué hago en este caso? Bueno, ustedes sinceramente deben arbitrar los medios para que el juez que le toque resolver su caso interprete esta nueva normativa que se aparta de los parámetros establecidos en la 27348 misma. Exacto. Y en este contexto, bueno, ¿alguna otra pregunta, Mariela, o voy cerrando? No, quería, sí, antes de cerrar tenía 2 preguntitas, si es posible. ¿Puede ser, doctora? Bueno, ¿O sí, le quería escucho. terminar de redondear el tema No, este? sí, Después cuando sí termine quería terminar de redondear esta idea. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, ojo con la instancia, con la habilitación de la instancia por caducidad de plazos, tiene que darse efectivamente, haberse cumplido al menos en los criterios de los jueces que necesitan transitar por la instancia administrativa. No es el mero inicio. Y pasaron los 60 días y voy y pido la habilitación. No quiero que los sorprendan esto y que después nos estén criticando. No es mi caso porque yo tengo otra visión, ni buena ni mala, distinta, ¿no? Les quiero contar un poco por qué esta resolución 26 de la Cámara, que fue que es el último caso, el alcance del recurso. Ustedes son abogados y saben que uno puede sustentar en un sentido o en otro. Yo puedo decir, la instancia previa es previa, y entonces acá viene por el recurso y ya la instancia previa terminó. Es un argumento válido. Pero el juez, fíjense lo que hacían algunos juzgados, solo establecían la incapacidad y lo devolvían a las comisiones médicas. Comisiones médicas lo mandaba a la Cámara a comisiones médicas, porque ellos decían que no podían establecer el IDM ni la liquidación. Las comisiones no pueden embargar, no pueden hacer ejecución forzada. Sin duda, o sea, esta resolución a mí no me afectó en lo más mínimo, porque yo del día 0 que recibo el expediente, abro a prueba, ejecuto mi sentencia, porque son las sentencias que yo dicto, y bueno, me parece que esta resolución es sabia y viene a darles a ustedes bastante tranquilidad. ¿Resolvían mal los jueces? No. El sistema los habilitaba, ¿se entiende? Porque la instancia previa estaba agotada, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora ustedes tienen un panorama más certero de cuál es la situación. Eric Fromm decía que el consenso de todos sirve como prueba de la corrección de las ideas. O sea, acá no hay consenso respecto, no pacificó. Este fallo Progonza que intentó pacificar, no pacificó. Lejos de pacificar, hay voces en contra hasta de su fundamentación, más allá de la decisión, ¿sí? Porque todos sabemos que si se habilita indiscriminadamente, se abarrotan los juzgados laborales, y también sería otro problema, ¿sí? Como pasó en el 2013, el 2014. Y Voltaire, que es un filósofo francés que a mí me gusta, dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Es importante escucharlos, por más que uno no esté de acuerdo con las decisiones, ¿sí? Entiendo que un acceso a la justicia plena y tutela efectiva de los derechos de los trabajadores, sujetos de tutela preferencial que invocan un daño a la salud, deben tener una protección, como la Constitución lo indica, y convencional, que impone un tratamiento desde la justicia de manera urgente. Pero esta es solo una opinión aislada, y que por ahora no tiene un gran acompañamiento. Por eso no se embarquen en una situación que ya está, por el momento, hay una suerte de quietus, y bueno, este es el escenario con el que ustedes cuentan, que tampoco es tan malo, porque si se habilita, y la Cámara sistemáticamente habilita todo, porque a mí me vienen todos los recursos que se cerraron en el juzgado 44, que se declaró desierto, y yo tengo pilas de todos esos expedientes. O sea, no es que para la Cámara la deserción es fácil en estos casos, porque atiende a la cuestión de humanidad. Sí, escucho las preguntas, Mariela.
Bueno, una de las preguntas es ¿qué opinión le merece el requisito de la petición fundada en los casos que uno necesite transitar por condiciones médicas, algún rechazo, enfermedad profesional no listada, ante la gratuidad que se supone tiene el sistema, porque es un requisito para que la superintendencia tome el trámite? No podríamos agotar la vía sin eso, porque no nos tomaría el trámite de la superintendencia, y entonces no podríamos llegar nunca a la instancia judicial, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es que todas esas son trabas impuestas por la norma para evitar la judicialización y el reconocimiento de los derechos. Estoy totalmente en desacuerdo y de hecho cada vez que me lo plantean lo declaro inconstitucional, porque es absurdo y se contraría con un principio general del derecho del trabajo, que nada menos que es el principio de gratuidad contemplado en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, por una jerarquía jurídica, una norma administrativa no puede contrariar una norma constitucional emanada del Congreso. Perfecto. Esa es mi opinión. También en línea a estas cuestiones, ¿no?, que son las complicaciones y la cantidad de resoluciones y trámites que hay en superintendencia, nosotros nos encontramos en muchas oportunidades que tenemos que hacer. Cuando hay un rechazo, primero un trámite de rechazo, que lleva obviamente unos meses su tramitación, 8 meses promedio, puede ser más, puede ser un poquito menos, y después de eso, la SRT decide si está o no bien rechazado ese caso, y en todo evento, si esto no estaba rechazado correctamente, el trabajador vuelve a la RT y después hay que iniciar el otro trámite, que sería para determinar incapacidad. O sea, la multiplicidad de trámites por los que tenemos que atravesar para agotar la vía, porque el primero no nos agota la vía, o sea, haber hecho ese primer trámite no agota nuestra vía, tenemos que hacer después el segundo, lo que implica un plazo aproximado, casi puede darse 2 años atravesando superintendencia para poder acceder a la justicia. No, eso realmente es, son las cuestiones de las que yo me he beneficiado y que he visto en los expedientes, y que son las que llevan a decir que esta norma, tanto la 27348 como la resolución 298, son repugnantes en varios aspectos a la Constitución Nacional, insisto en un trabajador que es sujeto de tutela preferencial y que además tiene una cuestión de salud. O sea, yo, si fuera abogado, obviamente estaría ya presentando proyectos de ley para que se modifiquen estas cuestiones, estaría planteando inconstitucionalidades por estas cuestiones, porque un trabajador accidentado o enfermo es una persona que tiene un derecho fundamental a tutelar de manera urgente. Entonces, esto no se puede seguir dilatando una cuestión tan delicada como es la reparación o la asistencia adecuada de un trabajador enfermo o incapacitado o con una minusvalía o que necesita una rehabilitación para volver a su mismo puesto de trabajo o uno distinto. Bueno, perfecto. Después otra de las consultas estaba orientada el tema del plazo que tenemos para recurrir, de los 15 días, eso ya está respondido. No sé, decime si no, la doctora Benizo Quintana también había hecho la consulta, pero eso fue claro, respecto a que hay varios juzgados que habilitan y que han declarado la inconstitucionalidad del artículo 16 de la resolución 298, así que eso usted ya lo manifestó claramente. Es el criterio de la Cámara en general. Perfecto. Eso entonces estaba claro. Bueno, por nuestra parte no hay más preguntas, doctora. Solo agradecer, por supuesto, el conocimiento compartido y brindado a todos nosotros el día de hoy. No tengo más que palabras de agradecimiento. A usted en primer lugar por haber estado acá, pese a todo el trabajo y el cúmulo de cosas que por supuesto tiene, y a todos los que están acá también acompañándonos, a todos los que están presentes, muchísimas gracias a todos. Los quiero invitar, y no me quiero olvidar, a la próxima charla que va a dar Lío Cualito y Geraldine Tuso de nuestra Comisión de Riesgos del Trabajo, que va a ser el 30 de marzo, así que los invito a todos, también va a ser por Zoom. Así que les agradezco la presencia, estar ahí y dedicarse un tiempo también
a instruirnos un poco y aprender de la doctora Romero el día de hoy, así que fue un placer. Bueno, les agradezco mucho, para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, y sepan que de verdad los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial estamos compenetrados y concientizados, con mucha responsabilidad y mucho compromiso, tratando de brindar un buen servicio de justicia, ¿sí? Esto es mi mensaje, y que es importante también que ustedes efectúen los planteos, que nos ayuden a decir, no se abrió prueba, no pasó, pero sin agravio, que nos diga, pasó tal cosa, puede hacerlo, entonces nosotros corriendo vamos y lo hacemos. Bueno, muy buenas tardes a todos, les agradezco muchísimo su atención, y que tengan una excelente jornada. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Adiós. Bueno.